Hola compañeros, buenas tardes. Bueno, la idea de esta webconferencia pues es iniciar con el tema de las matrices que cada una inició. Entonces le voy a dar a compartir la matriz de Valentina. Muchísimas gracias, Kenia. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la matriz de lectura de nivel inferencial y crítico. En mi caso, elegí el documento, el artículo, herramientas Disculpe. tecnoeducativas del siglo Sí, XXI. esa es la tuya. Disculpa, ¿si la estás viendo? Sí, Listo, gracias. Sigue. listo. Em, entonces, estamos hablando que mi artículo documenta las herramientas tecnoeducativas del siglo XXI. En este caso, los autores Paredes, Augusto y Macas. Bien, este documento tiene como temas principales las influencias del uso de las herramientas para el fortalecimiento de las competencias de docentes. En esto podemos evidenciar que nos hablan sobre el rol del docente, el rol del estudiante y cómo las tecnologías digitales o cómo las herramientas TIC influyen de una forma relevante, positiva o importante en el ámbito del estudiante y en el ámbito del docente, influyendo también en la manera de estudiar la educación y el conocimiento de cada uno. Como temas principales, como anteriormente lo dije, utilizan una metodología de estudio descriptivo de revisión bibliográfica y expresan cómo el alumno prioriza el aprendizaje constructivo y cómo el docente debe estar constantemente reinventándose o constantemente ir a la actualidad de lo que es las herramientas TIC. Listo, Valentina. ¿Y vas a decir el tema acerca de la posición que obtienes frente a la lectura? Ok, sí. Considero que el artículo presenta un aspecto relevante en cuanto al docente, a la forma en cómo el docente debe estar constantemente renovando su conocimiento porque es una guía para cada estudiante que pues adquiere conocimiento y también es cómo el docente va a expresarse, va a manifestar este pues aprendizaje ante los demás estudiantes, cómo ellos van a recibir este aprendizaje. Es decir, que no estamos hablando de una educación rígida o monótona en la cual el estudiante solamente recibe y recibe constantemente información, sino que las herramientas tecnológicas se convierten en un implemento o una herramienta fundamental para obtener un aprendizaje significativo o un aprendizaje autónomo. Así que considero que la importancia de la posición frente al educador en las herramientas tecnológicas es fundamental para el crecimiento de cada estudiante. Listo. Listo, Valentina. Gracias por compartir esta información de la matriz. Voy a compartir del siguiente compañero. ¿Me dicen si la ven, por favor? Hola, ¿me dicen si ven la matriz, Sí, por yo la favor? veo. Sí, yo la Sí. estoy viendo. Ok, esta es vale, de Tatiana, creo. Sí, Listo, Tatiana, te doy la palabra para que empieces. ujú. Bueno, yo hice las 6 lecturas. Mi matriz contiene las 6 lecturas. Eh, Voy a hacer una contextualización breve. Los primeros actores son Crispin Bernardo, con el aprendizaje autónomo, orientaciones para la docencia. Los temas son el aprendizaje autónomo,
el rol del docente, estrategias pedagógicas. Las ideas centrales que yo puse fueron aprender de forma autónoma, lo cual significa que el estudiante asume la responsabilidad de su proceso y eso se logra poco a poco con el apoyo adecuado, pues el profesor deja de ser quien enseña y pasa a ser un guía que propone actividades que promueven reflexión, autorregulación y trabajo colaborativo. También puse, o voy a hablar como el propósito, pues yo pienso que o bueno, es como una invitación a los docentes a cambiar su enfoque, priorizando el desarrollo de la autonomía en los estudiantes. También quiero hacer como una reflexión personal, pues pienso que el texto motiva a repensar la educación, recordándonos de forma, o sea, como la forma en que, perdón, que estoy un poco nerviosa, recordándonos que formar personas autónomas es más importante que solo transmitir contenidos. Por otro lado, ¿esa todavía sigue siendo la primera tabla? Sí, sí, señora. ¿Te la bajo? Sí, porque pues ahí ya resumí como un poco la Listo. primera, porque es que es bastante. La Ok, tabla 2. aquí está la segunda. La segunda. Bueno, son los autores, el Correa, y él trata sobre, bueno, es un texto en inglés, Applicability of Artificial Intelligence. Bueno, los temas principales son el uso de la inteligencia artificial IA en educación, los beneficios, los desafíos y los nuevos roles. Las ideas centrales que yo logré ver fueron que la IA permite personalizar el aprendizaje y dar retroalimentación inmediata. Aunque es útil, también plantea retos como la formación docente y la ética en el uso de datos, pues el docente pasa a ser un diseñador de experiencias apoyadas en tecnología. El propósito que también logré identificar fue que fue mostrar cómo la IA puede mejorar la educación si se usa con criterio pedagógico y ético. También, como reflexión personal, puedo ver que la IA no reemplaza al maestro, pero sí logra como transformar o ayuda a que él se transforme. Pues pienso que usarla bien exige pensamiento crítico y responsabilidad. Pues sabemos que la IA eso, o sea, es como una herramienta que nos ayuda a hacernos la vida, por así decirlo, un poco más fácil, tanto a los estudiantes como a los maestros. Y de cierta forma debemos adaptarnos a esta nueva era. Obviamente hay que usarla con responsabilidad. La tercera tabla, ahí está. Sí, señora, acabo de bajártela. Escobar Jurado con didácticas en la educación superior y ambientes virtuales. Los temas, enseñanza en entornos virtuales, rol del docente y estudiante e integración tecnológica. Bueno, las ideas centrales, enseñar en lo virtual no es solo subir contenidos a una plataforma, pues implica rediseñar las clases para que sean más activas, creativas y centradas en el estudiante. También el propósito que yo logré ver fue como proponer una visión crítica y reflexiva sobre cómo enseñar en la virtualidad de forma significativa. Reflexión personal. La reflexión personal que pude sacar de ahí fue que la tecnología en sí no garantiza aprendizaje. Lo importante es cómo la usamos desde lo pedagógico. La planificación y la mediación del docente siguen siendo claves. Ya la cuarta tabla, Gargallo López. Sí, hay eso. Gargallo López con la competencia aprender a aprender en la universidad.
los temas competencia, aprender a aprender, autorregulación, modelo teórico. Las ideas centrales. Esta competencia implica saber gestionar el propio aprendizaje y abarca aspectos cognitivos, emocionales y actitudinales. El modelo propuesto incluye estrategias que ayudan al estudiante a transferir lo aprendido a distintas situaciones. Como propósito, yo pienso que promueve una educación universitaria que enseñe, o sea, promover una educación universitaria que enseñe a los estudiantes a ser autónomos, reflexivos y eficientes al aprender. Como reflexión personal, puedo decir que este texto refuerza que enseñar a aprender es más importante que solo enseñar. Pues el modelo es claro y útil para la práctica docente. Y la quinta tabla, INUDI Perú, con el modelo de estrategias para el pensamiento crítico y creativo en primaria. Los temas, estrategias de aprendizaje autónomo, pensamiento crítico y creativo en primaria. Las ideas centrales. Es posible y necesario fomentar la autonomía y el pensamiento desde edades tempranas. Se proponen actividades prácticas como proyectos, rutinas de pensamiento y reflexión metacognitiva. Como propósito, proveer un modelo educativo que desde la infancia fortalezca la autonomía y el pensamiento independiente. Como reflexión personal, pienso que este enfoque es inspirador porque demuestra que no hay que esperar hasta la universidad para para formar estudiantes autónomos y críticos. La tabla 6. Paredes con herramientas tecnoeducativas del siglo XXI. Los temas competencias digitales docentes, herramientas tecnológicas y formación continua. Las ideas centrales, pues los docentes deben aprender no solo a usar tecnología, sino a integrarla de forma pedagógica. Las herramientas como Moodle, Kahoot o Canva pueden enriquecer el aprendizaje si se usan con intención educativa. Como propósito, puedo decir que destacar la importancia de formar a los docentes en tecnología educativa con sentido pedagógico y ético. Como reflexión personal, puedo decir que la formación tecnológica, perdón, formación tecnológica docente no es opcional, es una necesidad profesional, pues la tecnología bien usada mejora la experiencia educativa y la hace más significativa. También puedo concluir que, o sea, quiero hacer como una conclusión general, y es que estos documentos revelan una visión educativa transformadora, en la que el estudiante dirige su camino educativo y el docente participa activamente como un facilitador. La autonomía, el pensamiento crítico, la creatividad y los recursos digitales se destacan como factores esenciales para un aprendizaje significativo y relevante. De igual manera, se subraya la urgente necesidad de que los educadores se mantengan al día, tanto en técnicas pedagógicas como en competencias digitales, pues además de una reflexión ética sobre el uso de tecnologías como la IA, esta colección de textos ofrece una base sólida para repensar sobre nuestros enfoques educativos desde la infancia hasta la etapa universitaria. Y ya. Listo, Tatiana. Muchas gracias por darnos como esa visión amplia de todas las lecturas. Ya voy a compartir el siguiente compañero. ¿Me confirmas, Laura, si esa es la tuya? No, esa no es la mía. Es que yo a lo primero, ya yo te la mando, la que es. Lo que pasa es que yo me confundí y yo pensé que esto se debía hacer, pero que nosotros mismos escogiéramos una lectura o algún artículo o algo así.
no me había fijado No, bien que era con los contenidos que nos daba la universidad. sí, tocaba con un contenido de la universidad. Entonces, ¿me vas a mandar otro? Sí, sí, ya te la mando al chat de Ah, Teams dale. o al WhatsApp. Entonces, como quieras. Déjame miro Bueno, la ya de te- Esteban. Compañeras, ¿me confirman si en la de Esteban? No, no se ve, es como la pantalla de Teams. Mm, espérame, porque no sé cómo lo... Ahí sí se ve. Sí, ya, ahorita sí se Sí, ve. ya. Listo. Bueno, Listo, Esteban. entonces, yo le hice una sola lectura de la primera lectura que hablaba de aprendizaje autónomo. El título era Aprendizaje autónomo orientado para la docencia. Orientaciones para la docencia. Entonces, de ahí yo saqué los temas principales, que era el concepto de aprendizaje y las formas en que los estudiantes aprenden, los factores que influyen en el proceso de aprendizaje, el aprendizaje autónomo como herramienta para mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, de ahí desglosé cada temita y el tema del primero nos hablaba sobre el aprendizaje, que es un proceso activo que implica construcción de significados a partir de la experiencia. También nos hablaba de un aprendizaje profundo y no superficial. En esta parte nos hablaba más o menos de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, no solamente superficial de aprender las cosas de memoria como para un examen, entonces siempre contextualizar el aprendizaje también. También en el tema 2 factores que influyen en el aprendizaje, nos hablaban de los factores como afectivos, la motivación, el autoestima, cómo la ansiedad también era primordial en el proceso de aprendizaje, cómo influía. Los factores fisiológicos y contextuales como el ambiente físico, la salud, problemas familiares. Y en la parte 3 de aprendizaje autónomo, nos hablaba un poco del aprendizaje autónomo que requiere que el estudiante se autorregule, es decir, planifique, controle y evalúe su propio proceso de aprendizaje, que sea autónomo y se autocritique su propio proceso de aprendizaje. Y nos hablaba también de la importancia de las enseñanzas estratégicas que ayudan al aprendizaje y también un poco sobre el aprendizaje colaborativo, que es como la manera también que estamos nosotros haciendo aquí en la universidad, que es un aprendizaje autónomo, pero lo hacemos de una manera colaborativa, como es ese proceso que estamos llevando a cabo. Por la otra parte, que teníamos principales planteamientos, propósito del autor. Lo principal propósito del autor era crear una guía conceptual, metodológica para docentes e interesados en promover el aprendizaje autónomo en sus estudiantes a través del análisis y procesos de aprendizaje y los factores que lo afectan. Lo principalmente que querían comunicar los autores era la importancia de transformar las prácticas docentes para formar estudiantes más reflexivos, independientes y comprometidos con su proceso de aprendizaje. La otra parte, posición con el lector frente al posición que tenemos como lectores frente a esta guía. Bueno, esta sí la voy a leer acá. Coincido plenamente que el aprendizaje autónomo es indispensable en el contexto educativo actual, no solo para rendir y mejorar académicamente, sino para formar personas capaces de tomar decisiones y adaptarlas a entornos complejos. Valoro mucho el texto, reconozco las diversidades de factores que incidan en el aprendizaje, ya que nos permiten la enseñanza más humana, empática, inclusiva. Este libro me invita a repensar
rol de docente como facilitador del aprendizaje y no solo como transmisor de contenidos. Bueno, esta parte última que recalco el aprendizaje autónomo me llamó la atención y a manera de conclusión o reflexión, quiero destacar el proceso que llevé a cabo de pronto en la universidad cuando fui estudiante de ingeniería industrial, y es ese amor por ese forma de aprender a aprender, de cada día reinventarnos, cada día aprender cosas nuevas, fortalecer ese aprendizaje autónomo, que es a lo que nos invita este texto, a fortalecer ese aprendizaje autónomo. Y nosotros, ahora que ya estamos haciendo la especialización en nuestro rol como docentes, ser facilitadores a los estudiantes y no solo transmitir conocimientos, sino también ser como facilitadores y ser ese medio para que ellos también aprendan a través de nosotros, pero que también fomente su aprendizaje autónomo. Entonces eso era lo que quería mostrar y gracias por el espacio. Gracias, Esteban. A mí algo que de lo que tú dices con referente a esta lectura que habla de locus de control interno y externo, que no lo conocía, y cómo esto incide en el tema de aprender y de tener como ese autoconocimiento y esa autorregulación para uno mismo motivarse y aprender cosas nuevas sobre conceptos ya previos vistos. Entonces, algo que pues quería destacar, creo, de lo que mencionaste, los factores que como que intervienen en ese tema de aprendizaje y que debemos tener en cuenta para tener un mejor aprender en el día a día. Bueno, voy a compartir la siguiente matriz. Esteban, ¿puedes cerrar el micrófono? Me dicen si están viendo la de Laura, por favor. Yo te mandé la segunda que hice, te la mandé al WhatsApp. Sí, ya la abrí. ¿Esa? Ah, bueno. Pero Espérame, entonces baja un espérame un poquito más segundito. porque está... Sí, ya, espérame un segundito que estoy bajando aquí. Acá, esta. ¿Sí es Sí, esa, Laura? esa es. Sí, Listo, eso sí es. dale. Bueno, compañeras, me presento primero que todo. Mi nombre es Laura Jimena Melo Robles. Soy estudiante de licenciatura Pedagogía Infantil de la UNAD y estoy realizando la especialización como opción de grado, pues también porque me llama mucho la atención esta especialización. Bueno, yo escogí este texto pues por lo mismo, porque pues estoy estudiando para ser docente. Sí, estoy estudiando pues licenciatura en pedagogía. Es el mismo texto del que habló ahorita el compañero. Bueno, tiene por título Aprendizaje Autónomo, Orientaciones para la Docencia. Los autores son María Lucía Crispín Bernardo y otros docentes investigadores. Y son de la editorial Universidad Iberoamericana 2011. Bueno, pues como les decía, mi lectura pues se centró en este texto. Me pareció una obra muy rica y útil para pues pensar en el rol del docente y del estudiante en la educación superior. Esta guía pues parte de una idea central muy importante para mí, que es: los profesores no deben limitarse a enseñar contenidos, sino formar estudiantes capaces de aprender por sí mismos de manera crítica y significativa. Bueno, pues para construir mi matriz identifiqué 3 temas centrales. 1, ¿qué es el aprendizaje y cómo aprendemos? 2, el aprendizaje autónomo en la universidad.
Y 3, factores que influyen en el aprendizaje. Bueno, les voy a hablar un poquito del primero, qué es el aprendizaje y cómo aprendemos. Bueno, pues el texto propone que aprender no es solo adquirir datos, sino interpretar, organizar y relacionar la información con experiencias previas. El aprendizaje es visto como un proceso constructivo, activo y social, donde el contexto y la experiencia del sujeto pues tienen un papel clave. El segundo tema que identifique pues es el aprendizaje autónomo en la universidad. Entonces, bueno, aquí se insiste en que el estudiante debe ser protagonista de su propio proceso. Se plantea que el docente debe dejar de ser solo transmisor de contenidos y convertirse en mediador, guía y facilitador. Pues lo que vemos pues siempre, ¿no? Que siempre, pues en muchos casos los docentes solo quieren es como transmitir y transmitir y transmitir contenido, pues yo lo veo más que todo ahorita que estoy en prácticas. Entonces, pues muchos docentes solo quieren es como que los estudiantes se graben todo como si fueran grabadoras y pues ni siquiera ni entienden qué es lo que se les está explicando. Entonces, me pareció muy relevante que el texto no separa lo académico de lo emocional. Formar estudiantes autónomos pues también implica desarrollar autoestima, autorregulación y pensamiento crítico. Y el tercer tema, que es factores que influyen en el aprendizaje. Bueno, este apartado fue muy revelador para mí, ya que el texto destaca que además de los factores cognitivos hay factores sociales, afectivos, fisiológicos y culturales que influyen directamente en cómo se aprende. La autoestima, la autoeficacia, la motivación y el entorno pues juegan un papel esencial en el rendimiento y la disposición pues que tenemos todos de aprender. Esos fueron como los tres temas centrales pues que pude como captar del texto. En cuanto al propósito de los autores, bueno, pues los autores buscan que los docentes comprendamos, digo comprendamos pues porque ya casi me voy a graduar de licenciada, entonces que comprendamos el aprendizaje como un proceso integral. No se trata solo de contenidos académicos, sino de acompañar a los estudiantes en su desarrollo como sujetos conscientes, críticos y responsables. Proponen estrategias concretas para que los profesores favorezcan la autorregulación, la toma de decisiones y el aprendizaje significativo. Entonces, pues para concluir, desde mi experiencia, pues el texto me pareció muy enriquecedor, me ayudó a reafirmar que el verdadero cambio educativo empieza pues por ver cómo concebimos el rol del docente y del estudiante. Y pues yo como futura docente, pues este texto me compromete como a buscar siempre prácticas más humanas, más inclusivas, y valoro mucho que el texto reconozca que aprender también es un proceso pues emocional, social y pues ético. Ya con esto termino, mis compañeras. Muchas gracias, Laura. Bueno, y para finalizar las matrices, voy a proyectar la mía. ¿Me confirman si la ven? Sí, yo la veo. Listo, Laura, muchas gracias. Bueno, la lectura que escogí fue, al igual que la compañera Valentina, Herramientas tecnoeducativas del siglo XXI, fortaleciendo competencias digitales de los docentes para la enseñanza y aprendizaje, de los autores César Eino Paredes, Marco Paulo Campoverde, Daniel Fernando Javita, de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Técnica de Machala, Ecuador. Esto es un artículo que hace un estudio sobre el tema del rol del docente y los estudiantes. Los principales temas son las herramientas tecnoeducativas del siglo XXI,
los nuevos roles del docente y de los estudiantes y las modalidades del estudio por las TIC. Principalmente las tecnologías digitales sabemos que han impactado en el quehacer pues, diario de cada persona y tiene una gran influencia pues, en el mundo actual. Entonces, su principal tema es cómo ha transformado esto y la influencia que tiene el uso de las herramientas en el proceso del aprendizaje. Segundo tema, los estudiantes deben ser autónomos y gestores y protagonistas del aprendizaje, como muchos ya lo han mencionado, y es pues como de anotar que ya el docente no es un transmisor, sino es un mediador, un orientador, un guía, un investigador, donde permite hacer que el proceso educativo desarrolle nuevas competencias digitales y esas competencias digitales deben ser formadas continuamente. El último tema son las modalidades del estudio que deben como adaptarse a los nuevos contextos tecnológicos que están llegando, siendo inclusivo y flexible. Existe una gran variedad de herramientas tecnoeducativas que las menciona el artículo, que algunas son colaborativas y otras son de gamificación. Cada una desde un enfoque diferente educativo, pero a la vanguardia pues, de lo que está el siglo XXI. El propósito de los autores es como dar la importancia o analizar la influencia que esto actualmente tiene en el entorno educativo y concientizar de que sí hay una necesidad actual para que los docentes se estén capacitando en las TIC, en los nuevos modelos que están entrando. Ilustrar que las herramientas tecnoeducativas sí mejoran el aprendizaje y permiten ser mucho más innovadoras que las que normalmente coincidimos como las tradicionales. Y muchas de estas permiten ser mucho más inclusivas con los estilos de aprendizaje que cada persona tiene y con lo cual puede llegar a que muchas personas puedan tener como una entrada más visible del aprendizaje. No solamente nos quedamos con una opción, sino que hay una gran variedad de opciones para aprender. Mi posición frente a este texto es que considero que las herramientas tecnoeducativas sí son enriquecedoras para este aprendizaje. Primero, permiten en este momento la inclusión, el acceso, tantas personas que vivían desconectadas del tema educativo por el tema de lo lejos, de ser rural, ya esto ya no es un impedimento porque tanto personas adultas como niños pequeños van a tener acceso a aprender. A la colaboración que los estudiantes y los docentes desarrollan esas nuevas competencias para el siglo XXI. Entonces, es una gran retroalimentación para cada uno de nosotros, como para los que son docentes, como para los que están estudiando, como entrar en esos nuevos procesos de aprendizaje actuales y no tener una posición de pronto que nos, como dice, de adaptación, se pasa por un momento de frustración, pero con las ganas de motivarse para seguir aprendiendo, que es lo que nos exige pues la actualidad. Gracias, compañeros. Bueno, no sé si quieran decir algo o complementar algo acerca de las lecturas o seguimos con la matriz grupal. Pues para iniciar como tal el documento y ir pues formándolo pues no es que lo vayamos a hacer todo, pero sí como las ideas principales, compañeros.
Sí, a mí me parece que ya pues, podríamos seguir ya con la matriz grupal. O no sé si otro compañero quiere agregar algo. No, yo pienso que también podríamos iniciar con la matriz grupal. Bueno, eso hay que hacerlo por Drive, ¿cierto? ¿Quién sabe hacer eso? Porque yo en Drive Podríamos así trabajar. en línea no sé. Señora, Tienes que proyectar tu pantalla en tu correo, porfa. mi correo ¿de qué? De Hotmail, de Outlook. Ok, ya va, De espérame lo Gmail lo abro. tienes por ahí. No, y de Ya Gmail. te comparto. De Gmail también tengo. Sí, de Gmail. En ¿Cuál de Gmail los? podremos abrir el Drive enseguida. En Gmail. Entonces, espérame, abro el Gmail. Un momentico. Ya la te voy a compartir pantalla. ¿Ven mi correo? Hola. Sí, sí, lo Sí. Ay, pucha, ¿qué hice? Espérame un momentico. Creo que moví una pantalla. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿dónde me muevo? Bueno, ahí al lado de la K, arriba, al lado derecha superior, están los cuadritos. Y ahí dice Drive. Ahí. Drive. Drive. No, arriba. Ah, este. Ya Al lo lado vi. del. Ajá, Ajá, exacto. ajá. Y entonces, Abre, ¿qué hago? ábrelo, húndele. ¿A dónde? Nuevo. En Drive. No, Por eso ya ay, no está me sale. abierto. Ah, es que tu pantalla quedó en el correo. Ah, y entonces, espérame, Compañera, otra no me vez. Bueno, puede detener la grabación, o sea, esta parte ya que hicimos la exposición de las matrices, que es lo que piden de pronto ahí en la grabación, y lo otro ya lo podemos ir haciendo normal. Ah, bueno, listo. Ya voy a detener la grabación. Espérame un segundito.